Oh, that's it. What a right hand to go. Down goes Angulo. I called. James Kirkland y Alfredo Angulo acababan de pactar una pelea en las 154 libras que llamaba la atención al mundo boxístico, pues se enfrentaban dos rankeados de dicha división y dos boxeadores tremendamente competitivos y poderosos. El mexicano por su parte llegaba con una racha de knockouts alucinante y había detenido a los últimos 15 boxeadores que había derrotado. Del otro lado, el estadounidense había hecho lo propio y había noqueado a los últimos 10 rivales que había vencido. Ambos eran unas verdaderas bestias en el boxeo y compartían en común que eran temidos e incluso evitados por algunos boxeadores en la categoría. Y es que no era para menos, estos sujetos no jugaban y ya sea perdiendo o ganando, daban espectaculares combates y llamativas batallas que causaban admiración en algunos y temor en otros. Se sabía con anticipación que estando estos dos sobre el cuadrilátero, habría un knockout casi seguro, o al menos eso era lo que apostaban los fanáticos, pues había más seguridad en que uno saldría noqueado a que cualquiera de los dos fuera favorito. La pelea sería para el sábado 5 de noviembre del año 2011, esto en la arena de la ciudad de Cancún, México, y daba arranque la pelea. Ambos no se guardaban nada y comenzaban desde temprano los fuegos artificiales. El estadounidense se iba al choque muy frontal y castigaba al mexicano, por lo cual Angulo logró cacharlo en un descuido y lo mandó lastimado a la lona. Kirkland se había confiado y lo había pagado caro. Ahora Angulo creía tenerlo y se lanzaba a terminarlo como un torbellino de golpes que dejaban tambaleante al guerrero mandingo. El mexicano seguía y seguía lanzando puñetazos sobre un malherido Kirkland que soportaba milagrosamente el castigo. Aún así el retador lograba resistir las brutales embestidas del campeón, quien poco a poco se veía que iba disminuyendo su intensidad, esto debido al cansancio por buscar el knockout. Y fue ahí cuando sorpresivamente James Kirkland resurgió y se lanzó sobre el exhausto Angulo para cambiar los papeles y ahora ser él quien fuera el agresor. Y es que el mexicano había lanzado cientos de golpes pero no había logrado culminar la gesta, y ahora Kirkland se había recuperado y parecía más peligroso que nunca, pues se abalanzaba sobre un agotado Angulo que se iba frágilmente a la lona después de una izquierda del guerrero mandingo. El primer episodio había sido frenético y agobiante para ambos, pero el de Estados Unidos había terminado mejor y ahora el cansancio era el peor enemigo del mexicano, quien se veía indefenso ante un rival que parecía totalmente recuperado y ahora buscaba hacer lo que el mismo Angulo había sido incapaz de lograr. Seguían pasando los minutos y ahora Kirkland ya tenía el dominio de las acciones. Angulo parecía fundido y no se veía que se pudiera recuperar por ningún lado, recibiendo toda clase de golpes sin siquiera poder levantar las manos para defenderse, hasta que llegó una combinación mortífera que dejó fuera de sí al perro Angulo y que no dejaba otra opción al referee que intervenir para evitar un accidente. Angulo había tenido la oportunidad de noquear a Kirkland en ese infernal primer episodio y no había sido capaz de hacerlo. Ahora era fulminado en el sexto round y perdía su título con el estadounidense.